¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado. Después de haber tenido la oportunidad de repasar la escuela sabática, tenemos esta oportunidad de poder adorar al Señor y poder reflexionar en la palabra de Dios con el sermón de esta mañana, de este sábado de mañana. Así que vamos a orar para invitar al Señor a que por medio de su Santo Espíritu pueda acompañarnos en esta reflexión espiritual. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, nos has bendecido, nos has cuidado, nos has protegido. Pedimos, Señor, por todas las inquietudes, por todos los momentos que estamos atravesando, Señor, para que tú puedas ayudarnos, bendecirnos, abrigarnos con tu poder, con tu bendición, con tu guía. Y también, Padre, en esta hora queremos rogarte que perdones nuestras faltas y pecados y que tú puedas iluminarnos por medio de tu Santo Espíritu. Señor, queremos agradecerte y queremos pedirte todo, no en nuestros méritos, Señor, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana tenemos la oportunidad de reflexionar en la palabra de Dios y de abrir nuestras Biblias allí en Colosenses, la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Colosas. Y allí en Colosenses vamos a reflexionar en esta mañana en el capítulo 1 de esa carta, los versículos 3 al 14. El título del mensaje de esta mañana es La sabiduría espiritual, que es lo que el Señor quiere darnos por medio de su Santo Espíritu. Quiere ayudarnos a que nosotros podamos tener ese discernimiento preciso para poder elegir bien en estos momentos duros, difíciles, pero en que también podemos ejercer con toda solicitud nuestra fe y nuestra fidelidad hacia el Señor. Sin duda vamos a ser probados en estos momentos. Lo estamos siendo, ya lo estamos siendo. Y para poder discernir y para poder elegir bien, lo que tenemos que hacer es justamente ponernos en las manos del Señor. Y aquí en Colosenses capítulo 1, de los versículos 3 al 14, Pablo habla de esa oportunidad que cada creyente tiene y cada iglesia tiene de poder recibir de esa sabiduría espiritual. Vamos entonces al texto. Primero vamos a leer allí Colosenses 1, 3. Dice el apóstol Pablo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros. Me llamó la atención que varios comentadores de este pasaje hablaban de la lista de oración de Pablo. Interesante, ¿no? Porque nosotros hoy también tenemos listas de oraciones, hoy también anotamos en cuadernos, anotamos en algún papel especial o en algún señalador especial nombres de personas por las que tenemos que orar, motivos por los que tenemos que orar. Siempre se suman, vía electrónica, por WhatsApp sobre todo, motivos por los cuales orar. Y es importante que hoy más que nunca intensifiquemos nuestra oración los unos por los otros. Podemos orar, sí, personalmente, pero es bueno que oremos los unos por los otros. Es bueno que nos sostengamos los unos a los otros. Muchas veces personas me han dicho, estoy orando por usted. Y eso no solo me dio ánimo, sino también me dio la certeza de que un montón de cosas de las que el Señor me ha librado y un montón de cosas que han salido en forma maravillosamente bien, no son el producto de la casualidad, sino son el producto de la bendición de Dios que fue otorgada porque alguien se puso a orar por alguien, porque se toma la decisión de orar por motivos, por personas, y en el caso personal he visto cómo la mano de Dios ha dirigido, y estoy seguro que todas esas personas que me han manifestado, estoy orando por usted, han pedido que Dios me dirija, y sin duda que el Señor se ha revelado, se ha mostrado en esas circunstancias en donde uno ha visto claramente la mano de Dios. Así que es una buena recomendación esta que nos da Pablo con su ejemplo. Él oraba, nosotros también tenemos que orar los unos por los otros. Dice el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Saben, la iglesia de Colosas no era una iglesia que estaba libre de problemas. Como ninguna de nuestras iglesias,
puede estar libre de problemas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, imperfectos, tenemos dificultades, tenemos limitaciones, así que no existe la iglesia perfecta. Aquel que busca la iglesia perfecta está buscando un imposible en este mundo. La iglesia de Colosas no era una iglesia perfecta. Sin embargo, Pablo no empieza reprochándole cosas a los colosenses, ni tampoco él empieza duramente su carta, aunque el motivo de esta carta era para ayudar a estos hermanos a corregir algunas cosas que ellos estaban haciendo no del todo correctas y también a poder inmunizarse, por así decirlo, contra personas que estaban intentando torcer la voluntad de Dios y la dinámica de la iglesia allí en ese lugar. Pero Pablo empieza hablándoles de lo positivo. Y nosotros también, como iglesia, tenemos cosas muy buenas, muy positivas. En el caso de los colosenses, tenían fe y amor. Fe y amor, les dice Pablo. Dice el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo también pone de relieve la esperanza. Fe, amor y esperanza. Eran tres cosas que muchos dicen son los tres grandes motivos teológicos del ministerio de Pablo. Y entonces Pablo les dice a los colosenses, ustedes tienen fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Esas cosas las han recibido del Evangelio. Nosotros hoy también tenemos esas tres cosas a nuestra disposición. La fe, que es un don de Dios, el amor que viene de Dios y la esperanza, que está motivada por las promesas del Señor, sobre todo por la promesa de la segunda venida de Cristo, sobre todo por la promesa de una vida eterna. Por eso Pablo dice que esta promesa, esta esperanza, está guardada en los cielos. Guardada en los cielos. Nadie nos puede sacar la esperanza. Ni en las más hondas crisis podemos dejar de tener esperanza si es que nos aferramos con fe a Dios, si es que el amor de Dios se implanta en nuestro corazón. Esa esperanza va a ser viva aún en medio de las más grandes dificultades. Dice el versículo 6, también parte de estos elogios o de estas cosas positivas que Pablo tenía que dar a los colosenses, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, Pablo reconoce que estos colosenses han avanzado en el camino cristiano, no se han estancado, han podido crecer en el Señor. Es un gran desafío este para nosotros, ¿no? Nosotros que tenemos fe, que decimos que el amor de Dios se implanta en nuestro corazón, que cultivamos la esperanza, también tenemos que crecer en el Señor. A veces es duro, es difícil, porque hay un mundo que nos rodea que no cree, no tiene las mismas convicciones, no tiene los mismos lineamientos. Fíjense cómo se ha dado todo en esta situación de cuarentena, que nosotros que nos gusta ir a las reuniones religiosas, que nos gusta compartir, siempre estamos atentos a ver si se hace alguna apertura, alguna cosita ahí de apertura respecto a las normas, pero parece que, bueno, estamos en un momento difícil, ¿no?, de los contagios, pero muy pocos hablan de la parte espiritual o de la necesidad de la parte espiritual. Se hacen protocolos y reglas y esto y lo otro para un montón de áreas y se preocupan por un montón de áreas que por supuesto son necesarias, pero es como que la parte espiritual queda de lado, queda ya escondida, queda ya lejana, porque obviamente los lineamientos de un enfoque y de otro son diferentes. Pero nosotros como hijos de Dios, aunque estemos rodeados de otro tipo de pensamientos, tenemos el desafío de crecer. Y ese crecer no va a suceder por una cuestión así espontánea, sino que tiene que ver con una decisión deliberada nuestra de entregarnos cada día al Señor, de ponernos en las manos del Señor, de permitir que el Señor nos ayude. Tenemos muchos defectos, muchos pecados, y necesitamos que esos defectos y esos pecados sean corregidos.
tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que permitir que el Espíritu Santo produzca frutos en nuestra vida, frutos para vida eterna. Y eso es una necesidad. Bueno, los colosenses fueron elogiados por este avance en su vida cristiana. Nosotros tenemos el desafío de seguir este ejemplo. Dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. No se especifica si Epafras era o no el pastor local, probablemente sí, pero vamos a tomar a este individuo como un ejemplo del desafío que todos los que somos siervos de Dios tenemos. Tenemos el desafío de ser fieles, el desafío de ser siervos fieles de Dios. Ahí cuando se habla de ministro, se habla de siervo. Y todos tenemos esa oportunidad de ser siervos, en nuestro ámbito, en nuestra esfera. Pero nuestro mayor desafío es ser fieles. Porque podemos hacer cosas muy buenas para el Señor, podemos hacer cosas excelentes para el Señor. Pero si no somos fieles, si hay situaciones en nuestra vida con claroscuros, con, digamos, fallas en nuestra conexión con Cristo, fallas en nuestra práctica cristiana, todo aquello que hayamos hecho para el Señor va a ser útil, sí, pero no va a redundar en un crecimiento espiritual para nosotros. Recuerden ustedes que el mayor de los regalos en el servicio de los siervos de Dios es justamente el hecho de que cuando servimos a otros, eso hace muy bien a nuestra vida espiritual. Pero si mientras pretendemos servir, a la vez decidimos no ser fieles, es un contrasentido. Es como tener la oportunidad al alcance de la mano del remedio para una enfermedad, pero a la vez no querer tomar el remedio. Un ejemplo solamente, ¿no? Obviamente todos los ejemplos son imperfectos, pero, ¿saben? Este hombre había sido elogiado por Pablo por su servicio y su fidelidad. Las dos cosas van de la mano. Somos hijos de Dios, queremos servir en la causa de Dios donde estamos, nos consideramos siervos de Dios por ser hijos de Dios. Bueno, entonces también tenemos el desafío de ser fieles. Y dice el versículo 8 que culmina con esta parte de los elogios hacia la iglesia de Colosas, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Era una iglesia amorosa, una iglesia en la que el amor de Dios anidaba en cada uno de los corazones y ese amor se veía en conjunto. De paso, qué interesante es que este amor no viene de la calidad humana, sino que viene solamente, y acá lo dice Pablo, en el Espíritu. Solamente el Espíritu Santo puede ayudar, puede implantar ese amor en nuestro corazón. Es uno de los frutos. Es una de las consecuencias naturales de relacionarnos con el Espíritu Santo, de pedir el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo pueda tener campo de acción en nuestra vida. Era una iglesia amorosa. También el desafío para nosotros, que nosotros también podamos reflejar ese amor. Y amor no es solamente, algunos reducen el amor a la mera simpatía, ¿no? Es una iglesia amorosa porque todos me saludaron y todos me sonrieron. El amor es mucho más que eso. El amor se refleja en las acciones. El amor se refleja en justamente orar los unos por los otros, en poder escucharnos, en poder asistirnos, en poder sentir a ese miembro de la iglesia como parte de la familia, como parte de la familia espiritual. El amor significa a veces una palabra, a veces te aprecio mucho, estoy orando por vos, un gesto, una manera de acercarnos en medio de las dificultades del otro. El amor no se limita a la simpatía, el amor es acción. Esta iglesia era una iglesia que tenía amor, seguramente porque estaban juntos, se asistían, oraban los unos por los otros. No estaban libres de defectos ni de desafíos, pero trataban de llevar adelante la fe, el amor y la esperanza
y de reflejar esa fe, ese amor, esa esperanza en la práctica diaria. Bueno, hasta aquí los elogios. Pero Pablo les escribe a los colosenses porque él tenía motivos para hacerlo. Aparentemente lo hizo a través de su pastor, de Epafras, que estaba ahí presente, tal vez mientras Pablo escribía. Pablo estaba preso. Y allí en los versículos 9 al 11 se refleja los pedidos y motivos de oración. Y como motivos y pedidos de oración también eran consejos del apóstol Pablo. Versículos 9 al 11. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Principal motivo del apóstol Pablo por los colosenses. Él veía que era gente buena, gente sincera, gente que quería hacer las cosas bien, y entonces dice que él no cesaba de orar y de pedir para que la hermandad pueda ser llena del conocimiento de su voluntad. Saben, muchas veces los cristianos no erramos en la teoría. O sea, si nos preguntan, bueno, a ver, ¿cuál es la forma correcta de orar? Tenemos una serie de versículos bíblicos. Si nos preguntan, bueno, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Una serie de versículos bíblicos, podemos explicar cada mandamiento. La teoría no es un gran desafío para aquel que estudia la palabra de Dios. Sin embargo, nuestro gran desafío es la práctica. Y Pablo quería que el conocimiento de estos hermanos fuera el conocimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se divide en dos grandes rasgos. La voluntad general de Dios. Dios quiere que guardemos los 10 mandamientos, Dios quiere que seamos consecuentes a ello. Pero también está en la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y estas dos cosas se mezclan, ¿no? Estas dos cosas se pueden mezclar, ¿no? Yo tengo que ser fiel a Dios guardando todos los mandamientos en todo lugar a donde el Señor me lleve, en toda circunstancia donde el Señor me ponga, y salir de las circunstancias donde Dios quiere que no esté. Hay cosas que nos pueden parecer buenas al principio, nos pueden parecer favorables, pero no son parte de la voluntad de Dios. Y entonces tenemos que ser atentos a escuchar, atentos a los consejos que Dios da en su palabra, atentos al Espíritu Santo que nos va dirigiendo, que nos va guiando y que va permitiendo que nosotros vayamos por un camino certero. Así que es necesario que conozcamos la voluntad de Dios, y dice el apóstol Pablo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiero describir un poco la palabra inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Inteligencia es saber elegir entre. Poder saber elegir entre una cosa y la otra. Sabiduría, por supuesto, es tener la convicción clara de qué es lo bueno, qué es lo que va por el camino de la verdad y qué no va por el camino de la verdad, qué no es aprovechable, qué está mal. Y muchas veces los cristianos nos topamos justamente con este gran desafío. En medio de la vorágine de la vida, en medio de las circunstancias, y esta situación especial que estamos viviendo plantea muchas circunstancias que no teníamos planificadas, y muchas cosas que se ponen patas para arriba, y muchos desafíos, y muchas presiones. Bueno, saber elegir en medio de estos desafíos y presiones, saber elegir con sabiduría e inteligencia espiritual, saber elegir por el camino que la voluntad de Dios nos quiere llevar. ¿Cuál es la circunstancia que el Señor quiere para nuestra vida? Podemos estar atravesando momentos muy duros, muy difíciles, muy complicados,
pero nunca este conocimiento de la voluntad y esta sabiduría e inteligencia espiritual está lejos de nosotros. Porque la tenemos a una oración de distancia. Si oramos y nos ponemos en las manos de Dios y le pedimos al Señor, por favor, dame sabiduría, dame inteligencia, dame el hecho de hacer tu voluntad en este momento, en este desafío que estoy teniendo. Permite que yo, que conozco la teoría, que sé bíblicamente lo que está bien y lo que está mal, en la práctica pueda hacer, Señor, lo que tú quieres que haga en este momento. Que no sea arrastrado por el enemigo, por las tentaciones, por los engaños. Porque ahí está el punto. Ahí está el punto. El punto es que no sea que nosotros sepamos hacer lo bueno y no lo hagamos. Porque ustedes saben cómo termina ese versículo, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Saben, todos tenemos este exacto desafío. En diferentes circunstancias, en diferentes molduras, pero tenemos este desafío, el desafío de poder ser llenos del conocimiento, de la sabiduría, poder tener bien clara la voluntad de Dios en este momento para nosotros, para nuestra vida. Y eso lo conseguimos orando y poniéndonos en las manos del Señor para que el Espíritu Santo pueda actuar en nuestro corazón, que es nuestra cabeza, ¿no? En nuestra conciencia, en el centro donde tomamos todas las decisiones. Ahí, que el Espíritu Santo pueda actuar para ayudarnos. ¿Qué otros motivos tenía Pablo? Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Para que este conocimiento de la voluntad, esta sabiduría e inteligencia espiritual se refleje en una práctica diaria digna. Que no solamente quede en la teoría, que no solamente quede en el saber hacer lo bueno, sino que vaya hacia el hacerlo. Pero no en un solo aspecto, en toda su extensión. Cuando vemos que este es el desafío, nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta cuánto necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, no solamente en un aspecto. ¿Saben? Está aquel viejo dicho que en mi barrio se decía, ¿no? Porque había 2 o 3 que iban a la iglesia con frecuencia, pero no eran muy buenos vecinos. Entonces se decía que iban a la iglesia, pero después la iglesia no hacía nada por ellos en el resto de los días, ¿no? Qué feo es eso, porque eso denigra el nombre de Dios. Parece como que fuera infructuoso el hecho de participar de la reunión, de los cultos, y no lo es. No es infructuoso estudiar la escuela sabática, no es infructuoso orar, no es infructuoso participar de estas reuniones online, no es infructuoso que nos relacionemos y oremos los unos por los otros, no es infructuoso que seamos fieles, no es infructuoso que adoremos al Señor con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestros tesoros, con nuestro templo. Pero, ¿saben? A veces es como que decimos, bueno, yo hago esto y esto, y ya cumplí. Y después el resto lo manejo yo. Hermanos, esa no es la manera en que la Biblia nos está invitando a proceder. Por eso dice acá que uno de los grandes motivos de oración de Pablo por los colosenses era para que ellos pudieran andar como es digno y para agradarle en todo al Señor. En todo. Todo es todo. Todo es la vida de mi hogar, todo es la vida que tengo con mis vecinos, todo es los relacionamientos que tengo de amistad. Todo es todo. No solamente la parte eclesiástica, no solamente lo que tiene que ver con la fe. Todo. Todo. Y luego dice este versículo 10, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez habla del conocimiento y otra vez habla del crecimiento. Se nota que son desafíos, ¿no? Se nota que son desafíos. Porque conocer a Dios significa poder entrar en una relación con Él,
y que esa relación nos afecte y que esa relación permita que la voluntad de Dios se despliegue en todo nuestro caminar y que a cada paso podamos nosotros ponernos en las manos del Señor y que el Señor nos dé sabiduría e inteligencia espiritual que nos ayude a crecer, a no ser los mismos que cuando conocimos la fe, a poder reflejar esas obras de cambio hacia otros. No son obras que hayamos hecho nosotros, esos cambios, son cosas que operó el Espíritu Santo, ¿no? Así que acá nadie está hablando de salvación por obras o de alguna cuestión de la voluntad humana, sino de ponernos en las manos del Señor. Y ese era el motivo de oración de Pablo para los colosenses. Y por último, está allí el versículo 11, es la última parte de esta sección, de los pedidos especiales de Pablo por los colosenses. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es interesante lo que dice Pablo acá. Se nos puede escapar un poquito, pero a una simple explicación entendemos. Fortalecidos con todo poder. ¿De qué poder está hablando? No está hablando de nuestro poder. Nosotros no tenemos poder alguno. Está hablando del poder suyo, del poder que viene a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué habla de fortalecidos? Porque así como nosotros hoy tenemos desafíos, los colosenses tenían desafíos. No estaban libres de desafíos. Y esos desafíos muchas veces producen desánimo, producen un quebranto en nuestra experiencia, un quebranto en nuestro ánimo. Por lo tanto, él estaba orando para que el poder del Espíritu Santo anime a esa iglesia. Y bueno, hoy también podemos orar los unos por los otros para que el poder del Espíritu Santo nos ayude, nos anime, nos aliente. Y usa Pablo estas dos palabritas allí al final del versículo, para toda paciencia y longanimidad. La Biblia nos refleja que en las pruebas tenemos que tener paciencia. Y esa paciencia, que es sinónimo de paz, es la misma familia de palabras, esa paciencia que es sinónimo de paz, es algo que el Señor nos puede otorgar. No la podemos fabricar nosotros. Nosotros podemos estar transitando momentos muy difíciles, pero aún así tener paz. ¿Y esa paz de dónde viene? De lo alto. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Paciencia en medio de las pruebas. ¿Y qué quiere decir la palabra longanimidad? Puede ser generosidad, pero en este caso no encaja mucho generosidad. Puede ser, a lo mejor así en términos generales, pero acá se aplica el término etimológico de longanimidad. Longanimidad es una palabra de origen latino que significa longus animus, o sea, perseverancia. En estos momentos difíciles, momentos de prueba, tenemos que tener perseverancia. ¿Qué dice el texto bíblico? El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Por lo tanto, esa perseverancia, esa constancia, esa firmeza, también es producto de nuestra relación con el Señor. En la antigüedad, muchos cristianos, cuando se daban los momentos de persecuciones y se desataron 10 persecuciones sobre el pueblo de Dios de los primeros 300 años, 10 persecuciones. Cuando venían esas persecuciones, de paso la última fue la más feroz de todas, cuando venían esas persecuciones muchos aflojaban en la fe, muchos negaban la fe, muchos hacían lo que los perseguidores les decían, y algunos persistían. Y después venía el momento de holgura y algunos volvían a la fe, se arrepentían, decían, bueno, yo he fallado. Fue tanto el ida y vuelta de algunos cristianos que con los años algunas autoridades eclesiásticas armaron como una especie de protocolo para cómo atender los casos de los negadores de la fe, los que negaban la fe en los momentos de persecución y después volvían a la iglesia. Saben, esa es la historia del ser humano. Los seres humanos somos así, somos volubles.
por allí queremos la salida rápida y fácil en medio de las dificultades, o la salida menos riesgosa en términos humanos, pero tenemos que pedir que el Señor nos haga pacientes en las pruebas y perseverantes en la fe. Esa paciencia y esa perseverancia viene del Señor, viene de ese crecimiento en Cristo, de ese conocimiento de Dios que está hablando el apóstol Pablo. No viene de otra manera. Así que estos son los principales motivos de oración de Pablo por los colosenses. Primero los elogia y después les dice, bueno, yo estoy orando porque entiendo que estos son los grandes desafíos de la fe de los cristianos. Y por último, Pablo, allí entre los versículos 12 al 14, habla acerca de las bendiciones generales o los términos generales o las, dádivas generales que el Señor nos da a todos los cristianos, sobre la base de las cuales nosotros tenemos que estar confiados. Por eso dice allí el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Primera cosa que cada uno de nosotros tiene que sentir seguridad. La seguridad de que tenemos un camino de salvación abierto. Que ninguno de nosotros está apartado de ese camino de salvación, o está vetado de ese camino de salvación. En tanto y en cuanto nosotros nos entreguemos al Señor, nos refugiemos en el Señor y vayamos caminando con el Señor, ese camino está abierto para ser herederos de la vida eterna. Así que esta es una gran seguridad, una gran base sobre la cual confiar y entregarse el 100% al Señor. Segunda gran seguridad, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el diablo ya no tiene más poder sobre nosotros. Si nosotros nos refugiamos en Cristo, nos entregamos a Él, permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos, el diablo no tiene nada que hacer en nuestra vida. Ahora, ¿cuándo el diablo sí tiene que hacer? Cuando estamos a mitad camino. Cuando no hemos entregado del todo nuestra vida y nuestro corazón. Cuando lamentablemente hemos tenido una experiencia de inconstancia en las cosas del Señor. Recordaba hoy una frase de un profesor. No podemos cabalgar en dos caballos. Es verdad. Yo 2 o 3 veces nomás monté algún caballo, pero a duras penas pude montar un caballo. Imagínense cabalgar en 2 caballos. Sería una cosa muy difícil, muy complicada, ¿no? Yo he visto ese tipo de hazañas solamente hechas por parte de algún experto, pero nada más. No podemos cabalgar en 2 caballos. Si estamos en Cristo, las tinieblas no tienen poder. Pero si estamos ahí a media agua, a mitad camino, si todavía no hemos entregado nuestro corazón completamente al Señor, nuestra vida, nuestra experiencia, nuestro caminar, nuestra voluntad, entonces muchas veces el enemigo tiene ciertas injerencias. Pero el desafío es que podamos entregarnos completamente para que se cumpla esto, ¿no? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya somos contados como parte del reino de los cielos. Ya hemos sido trasladados, dice acá. Dicen algunos que esto trae a colación la imagen de los antiguos conquistadores que muchas veces cuando conquistaban una ciudad, un país, tomaban a toda la población y la trasladaban a otro lado. Bueno, el Señor ha conquistado. ¿Qué cosa ha conquistado? Ha conquistado la oportunidad del perdón para nosotros. Ha conquistado la vida eterna
para nosotros, ha conquistado la salvación para nosotros. Y ese conquistador nos ha trasladado a su reino. Si nosotros estamos refugiados en Cristo, si estamos en ese, por así decirlo, en ese derrotero de poder siempre hacer la voluntad del Señor, de poder buscar la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia espiritual, si estamos ahí, entonces esta promesa es firme en nuestra vida. Y por último, el versículo 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Somos redimidos, perdonados por la sangre de Cristo. El perdón de pecados. Así que tenemos el perdón y la vida eterna como base para que se cumplan todas las promesas de Dios en nuestra vida y para tener confianza y para poder entregarnos el 100% al Señor. Así que, resumiendo estos versículos, podemos decir, primero, que hay cosas buenas en nuestra vida. Las hay, como las había en la iglesia de los Colosenses. Tenemos que tener el ejemplo de Pablo, que oraba. Bueno, nosotros también tenemos que orar mucho y orar los unos por los otros. Hay un gran motivo de oración, versículos 9 al 11, un gran motivo de oración. ¿Cuál es? Que podamos crecer en el conocimiento de la voluntad y la sabiduría y la inteligencia espiritual. Que podamos hacer la voluntad de Dios a cada paso. Que cada paso de nuestra vida sea un paso dado en seguridad de que es el camino que el Señor nos está abriendo y no otro camino. Y tenemos grandes promesas que respaldan esta invitación, esta entrega que tenemos que hacer diariamente cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas grandes promesas? El perdón y la vida eterna. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos el desafío de cada día entregarnos al Señor. El desafío de tomar esa sabiduría espiritual para poder hacer la voluntad de Dios, invitados por el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la conducción del Espíritu Santo, y sin duda el desafío en ese camino, el desafío de ser fieles en todo momento y en todo lugar. Pero ese desafío no se va a poder cumplir si no estamos refugiados en Cristo, si no nos entregamos a Cristo, si no hacemos de las cosas que conocemos una práctica para agradar en todo al Señor, en todo. Y todo es todo en la Biblia, ¿eh? No es solamente un momento, un espacio, todo es todo. Es un gran desafío, pero tenemos la ayuda del Señor, que nos ha asegurado la vida eterna, que nos ha asegurado el perdón. Así que, ¿qué más necesitamos que el Señor nos asegure para entregarnos a Él? Tenemos que entregarnos el todo por el todo. Y confiar, que el Señor nos va a ayudar en todo. Y así como a sus hijos del pasado, Dios los hizo transitar, como dice el mismo apóstol Pablo, de triunfo en triunfo. A nosotros también el Señor nos puede hacer transitar de triunfo en triunfo. Que el Señor bendiga a cada uno y que todos podamos ser llenos de la sabiduría de Dios, de la sabiduría espiritual. Vamos a ver. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos diste la oportunidad de estar juntos por medio de esta transmisión de sermón. Y queremos pedirte, Señor, que tú puedas ayudarnos, Señor, a poder tomar cada día un momento, el momento inicial del día para entregarnos y para permitir que tu Santo Espíritu nos llene del conocimiento y la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder hacer tu voluntad. Confiados en las promesas del perdón y de la vida eterna, confiados de que podemos ser vencedores, confiados, Señor, de que podemos transitar por esta vida con grandes desafíos, pero pudiendo tener, Señor, de ti la paciencia, la longanimidad, la perseverancia, Señor,
en medio de las pruebas y ser fieles en todo momento, agradándote a ti en todo. Padre, ayúdanos porque necesitamos crecer y necesitamos ser siempre mejores, Señor, reflejar esos frutos de tu Santo Espíritu. Y sabemos que solos no podemos hacerlo, sino solamente bajo el poder y bajo la guía de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, pedimos tu Santo Espíritu para que nos ayudes. Y rogamos, Señor, que perdones nuestras faltas y pecados. Y rogamos que nos ayudes a ser fieles. Y rogamos, Señor, que también podamos sostenernos y orar los unos por los otros, para ayudarnos y para estar en amor como comunidad de la fe, como familia, como hijos tuyos. Bendícenos, Padre, y gracias por todo, gracias por todos los bienes recibidos. Bendícenos, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno y a cada una de las familias.